Muchas gracias a Jordi Suflá. Yo creo que las dos intervenciones se han complementado perfectamente. Una es de... Ya veo que la gente no me deja ni hablar a mí. No, ahora pero creo que ha habido un planteamiento teórico general de Ramón Jáuregui, gran conocedor de la materia desde el punto de vista académico, como creo que se ha utilizado como calificativo, y luego también la posible aplicación de esto a Cuba, en la que yo he percibido también ese día después ha salido la palabra que más ha salido, yo creo, en la intervención de o sea, la expresión que más ha salido, y creo que probablemente esto también puede suscitar si siempre hay que esperar ese día después o antes se puede hacer algo o no, en fin. Pero bueno, yo no voy a hablar, aquí han pedido la palabra. Sí, discúlpenme, soy un poco oportunista, pero bueno, las oportunidades tampoco se pueden dejar pasar, si no terminaría lamentándome por mucho tiempo. Lo primero quiero darle gracias a Ramón Jáuregui, ¿no?, por la magnífica exposición, por venir a compartir con nosotros esta mañana. A veces los cubanos demandamos un poco de más de atención por parte de tu partido, y la pregunta que te voy a hacer va en esa misma línea. ¿Qué podemos hacer los cubanos? ¿Qué podemos hacer los cubanos para poder lograr un poquitico más de complicidad, de verdad, que se note en ese cuando te tocan, que es honesta, que es sincera, de ese calor que tanto demandamos? Fíjate que es muy sencilla. ¿Qué podemos hacer los cubanos, o algunos cubanos, pues tal vez algunos lo tengan, para poder tener dentro de tu partido un poquito más de complicidad y de calor humano? Esa era para mí, y ya que estoy en mi turno, aprovecho también para lanzar una a Jordi Suflá. Decía que Cuba evidentemente era una isla, pocas cosas se pueden hacer, pero el Parlamento español no es una isla. ¿Qué posibilidad tendríamos los cubanos de poder algún día en una sala anexa al Parlamento ir allí, desarrollar un acto e invitar a los parlamentarios que se quieran acercar? ¿Qué posibilidad también tendríamos? Es una para cada uno. Si les parece, vamos a acumular varias preguntas, y yo también les pediría, porque probablemente ellos no les conozcan a todos, que se presenten al principio para... Bueno, perdón, soy Rigoberto García, de una plataforma que hay en España que se llama Cuba Democracia Ya. Bueno, yo creo que a Rigoberto lo conocemos todos, pero... Yo me llamo Miguel Ángel García, soy del Centro de Información de Estudios Cubanos. Quiero hacer breve referencia solo a complementar ambas intervenciones. Es cierto que dadas las condiciones internas de Cuba, cualquier empresa extranjera que está participada siempre del capital estatal cubano, le sería muy difícil llevar una responsabilidad social corporativa. No así si estamos hablando de la responsabilidad social corporativa que es parte de esa empresa desde su propio territorio nacional. En este caso estoy haciendo referencia a la carta enviada por la Asociación de Inversores Españoles en La Habana al presidente de la Nación, a José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2004, donde establecía una separación tácita entre la defensa de los derechos humanos en Cuba y los negocios. El texto de la carta está publicado, se le puede hacer llegar a quien lo quiera leer, y tácitamente se habla de que los derechos humanos en Cuba son pues una cosa muy loable y tal, pero que eso es una cosa y las inversiones son otra. En el momento en que se estaba definiendo la política con relación a la permisividad o no, con relación a Castro, referente a la política española, después europea. Eso es primero. Segundo, yo personalmente, las elucubraciones filosóficas sobre el día después se basan... Yo fui durante muchos años, ya no lo soy, por desgracia, estoy aquí exiliado, fui científico y me basé siempre en datos y variables concretas, medibles, pausables y mesurables. Todas las elucubraciones sobre el día después de Cuba son o caben en el ámbito de la especulación. Es pura filosofía, porque incluso la información de inteligencia con que puedan contar los estados, por lo menos eso es lo que hemos sentido en el momento en que nos hemos reunido en 3 oportunidades con el gobierno español, concretamente con el ministro de Exteriores, o es una información desactualizada o es una información que se encuentra
totalmente encasillada en un marco totalmente ideológico. La historia de Cuba no es la historia que usualmente suele contarse en Europa, y un país que en 56 años logró salir de los resultados de la más cruenta guerra de independencia por la que atravesara ninguna nación americana, ninguna, donde perdió la tercera parte física de toda su población y que asimiló en menos de 20 años una cantidad igual de población extranjera, mayoritariamente española, y que en el año 1957 se encontraba a 20 céntimos per cápita para el despegue económico, es a no dudarle una nación que tiene determinadas potencialidades. Y recordar que al margen de que no somos poseedores de capital, eso ya se sabe, 1 de cada 4 cubanos reside en el extranjero, 1 de cada 4 cubanos ya conoce lo que es la sociedad de mercado, y algunos de esos 1 de cada 4 cubanos son exitosos empresarios en diferentes espacios continentales, incluida España. Creo que caer aquí en el debate sobre el embargo y el bloqueo, que es más un tema semántico y de posiciones ideológicas, apartaría este cónclave de la idea central. Mi pregunta es, ¿tienen o no tienen los empresarios españoles, europeos, de cualquier país, responsabilidad social corporativa desde su territorio, donde las leyes sí le permiten hacer cumplir la ley y donde debieran mesurar en aras a ese futuro del que se está hablando? Porque los cubanos no tienen conocimiento de mercado, no tienen una gran capacidad adquisitiva, pero sí van generando una posición, estoy hablando de la población cubana, van generando una posición que quizás en el caso de los empresarios españoles, porque son los que dominan el área de turismo, que es lo visible, los canadienses están dominando el área de la minería, es menos visible, hay menos contacto con ellos. Yo creo sinceramente que la clase empresarial española está creándose una mala, vamos a llamar así, una mala base desde el punto de vista del ánimo poblacional, y que lo que ahora puede parecer una carrera por posicionamientos a lo que será el desarrollo de Cuba, no olvidar que lo principal que tiene Cuba es su cercanía con el principal mercado consumista del mundo. Puede que no sea la posición más correcta. Hay una posición clara de algunos empresarios españoles, incluyendo la cadena Sommelier. Por ejemplo, me refiero a la complicidad en meses pasados, cuando se expulsó de una de las unidades hoteleras de Sommelier a la delegación de la embajada checa, que iba a festejar su Día Nacional, invitando a las damas de blanco, por cierto, premio académico Sájarov de la Unión Europea. Y a diferencia, por supuesto, de lo que ocurre cuando en México se expulsa a una delegación del Hotel Sheraton, que el Estado mexicano grava con un impuesto y una multa a esa cadena hotelera por cumplir las directivas políticas de su casa matriz, en el caso cubano, pues sencillamente no hay ningún tipo de sanción. Por supuesto, el Estado cubano no va a gravar a esa empresa con una multa por la sencilla razón de que está respondiendo a los intereses políticos del propio Estado y de la seguridad cubana. Pero yo me pregunto, esa empresa que es española, que tiene base aquí en España, que ha actuado en contra de un acto oficial, de una embajada oficial de la Unión Europea en su Día Nacional, invitando a personas de la sociedad civil, y que son además personas reconocidas por los Estados europeos con un alto título o premio, en este caso en honor a su defensa de los derechos humanos, pregunto, ¿qué medidas, al menos morales, se adoptan desde la sociedad española, desde el Estado español o desde los sindicatos españoles con este tipo de empresas, con este tipo de actitud? Hay bastantes peticiones de palabra. Sí, pero ya había pedido antes. No. Por favor, lo que sí rogamos es que por el tiempo las intervenciones sean breves, si no va a ser imposible que haya un número de intervenciones amplia. No podemos monopolizar, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, Matías. No, estaba Anabel Rodríguez. Perdón. ¿Perdóname? Anabel, sí. No, mira, Anabel Rodríguez de la revista Encuentro de la Cultura Cubana. No, un solo comentario a lo que dijo Jordi Xuclà, que yo en general siempre he sido muy partidaria de eso que él dice, del desembarco. Pero en realidad la situación actual en Cuba
es más bien la contraria, es decir, el desembarco o no desembarco de empresas en Cuba depende estrictamente de la voluntad de una persona, ni siquiera de un país, que es quien autoriza a esas empresas. Hace 10 años, a lo mejor, esa teoría del desembarco en los 90, cuando estaban hasta aquí, era la que yo defendía por lo menos. Pero hoy en día incluso se están expulsando a las pymes españolas de Cuba, puesto que ya el gobierno cubano ha encontrado otras fuentes, como es todo el caso de Venezuela, que está financiando todo el tema, y no solamente está expulsando a las pymes, sino que la previsión de muchos analistas que están dentro de Cuba es que se le está cortando incluso el suelo a las propias empresas hoteleras, porque esa economía, según Fidel Castro, él tiene la intención de dedicarla a fomentar la exportación de maestros y de médicos, y convertirla en una economía de servicios prestados a América Latina, a los países financiados por Chávez. O sea, a seguir mandando médicos, que también es una forma de explotación laboral, porque esas personas que se mandan a esos países, el gobierno es quien cobra y a esas personas se les da una cantidad irrisoria. La otra cara triste de la moneda es que todo el mundo se apunta a esas misiones, porque aún esas cantidades irrisorias le reportan que al cabo de 2 años o 3 años volver a su país con algo de dólares. Es una situación muy compleja, y la teoría del desembarque en este momento me parece que no es real, que no es realista. Ahí no aprueban ninguna inversión que no esté aprobada por Fidel Castro. No puede invertir quien quiere, sino quien él quiere. Eso es lo primero. Y lo segundo, que yo sí creo que los Estados Unidos van a jugar un papel incluso más importante que España, puesto que todas las empresas norteamericanas, en las cuales hay muchísimos cubanos además, están preparadas para entrar con mucha agresividad comercial, digamos. O sea que creo que no nos debemos hacer la ilusión. Yo vivo en España, me encantaría que la influencia española prevaleciera, pero creo que es una ilusión falsa. Insisto en la brevedad, si no, no da tiempo. A ver. José Pepe Collado. Buenos días. Mi nombre es Pepe Collado. Yo quería tocar 2 puntos. Número 1, yo creo que no se le puede echar la culpa al embargo, que hoy en día no se le permita a los cubanos poder tener propiedades en Cuba, o la situación del sindicalismo que existe en Cuba. Eso pasó desde que el señor Castro empezó su dictadura en Cuba. La otra posición, yo soy una persona que creo en la libre empresa y que debe estar abierta para todo el mundo, pero yo creo que va a ser muy difícil para las empresas que han ido y han fabricado hoteles por varios años, en el cual el pueblo cubano no tiene derecho a atender esos hoteles, tiene derecho a trabajar bajo las condiciones puestas por el gobierno de Castro, que esta mañana se tocó el punto, están recibiendo salarios mucho debajo de lo que tienen que recibirlo. ¿Cómo esas personas van a reaccionar cuando hay un sistema democrático y libre en Cuba? Yo sí creo que existe una responsabilidad de las empresas, y yo sé también, reconozco el punto que ellos, aunque quieran hacer algo, le va a ser muy difícil, pero es una cosa también que yo creo que tiene una responsabilidad de levantar la voz y decir, yo creo que de la manera que está actuando no es la manera correcta. Estas son las situaciones que están, todo el mundo sabe que en Cuba lo que va a pasar es lo que el señor Castro quiere que pase, pero al mismo tiempo esas empresas que estamos hablando hoy en día, que están muy preocupadas de lo que va a pasar en Cuba después de Castro, se han estado beneficiando de la dictadura y del sufrimiento del pueblo cubano, y hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que estén preocupados y estemos hablando aquí en España, pero eso no se habla en Cuba. Y ese yo creo que es el sentimiento de las personas que estamos aquí, que esa voz tiene que levantarse. Porque no podemos exigir unos derechos para los trabajadores españoles aquí y otros haciendo la vista gorda de lo que está pasando como trabajadores en Cuba. Muchas gracias. Matías Jove. Matías Jove, de la Asociación Española Cuba en Transición, que bueno, muchísimas gracias, es un placer tenerles aquí. Perdón, era básicamente del análisis que ha hecho Ramón Jáuregui, me ha parecido interesantísimo, pero he visto que en la economía española y en la europea hay un factor más en el que el Estado entra, por así decirlo, en el ámbito de las empresas a través de subvenciones, seguros a la expropiación
y entonces poner sobre la mesa la posibilidad de plantear una cláusula de derechos humanos, ¿no? O sea, que este seguro de exportación, estas subvenciones a empresas que invierten en Cuba, se den solo en tanto en cuanto Cuba respete los derechos humanos, de tal forma que se lance un mensaje a las empresas: no se está apoyando unas inversiones que hemos visto que están violando los derechos de los trabajadores. Y por otro lado sería un mensaje muy bueno para lanzar al propio gobierno cubano, incluso a la segunda línea de Fidel Castro, que sabe que existe esa cláusula y que si llegan a una democracia pues recibirán pues esas ayudas por parte del Estado y de la Unión Europea a la inversión en Cuba. Vamos, mi pregunta es si consideran que es deseable introducir esta cláusula de cumplimiento de los derechos humanos. Muchas gracias. Fran Córdoba. Primero, para felicitar a los expositores, me parecieron muy buenas sus presentaciones. Segundo, una breve aclaración semántica. El bloqueo existió en Cuba solamente durante la crisis de los cohetes, hace más de 50 años, que duró unos días. No puede aplicarse la palabra bloqueo a lo que existe en Cuba. El gobierno de Cuba puede negociar y comerciar con los 190 y tantos países del mundo. Si hubiera bloqueo no podría comerciar con ellos. Lo que hay es un embargo totalmente ineficaz además. Inclusive con los Estados Unidos en los últimos años, los Estados Unidos, empresas americanas han vendido a Cuba alimentos y medicinas por valor de 193 millones de dólares en los últimos 2 o 3 años. Pero de todas maneras, yo soy contrario al embargo porque creo que solo sirve para identificar al enemigo exterior que toda dictadura necesita para seguir viviendo. Estoy claro en que no soy partidario en modo alguno del embargo, pero que no hay que confundir bloqueo con embargo. La otra cosa es la violación del convenio 95. El convenio 95 que prohíbe prohíbe que se pague de modo indirecto a los trabajadores ha sido ratificado por España y por Cuba. Todos sabemos en lo que consiste el canje de dólares por pesos. Las empresas extranjeras pagan al gobierno de Cuba el importe de la nómina en dólares y una tercera agencia empleadora paga en pesos a los obreros cubanos, lo que significa un 95% por lo menos de daño y perjuicio a los trabajadores cubanos. Pero lo que quiero significar es la gran contradicción en cuanto a la responsabilidad social corporativa en que incurren esas empresas que están involucradas en esa non santa negociación entre el gobierno y las empresas. La gran contradicción es esta: a las empresas extranjeras se les da el derecho de cesantear, de dar por terminada la relación de trabajo con cualquier trabajador en cualquier momento libremente. Se le da el derecho a disciplinar a los trabajadores. Y entre la ley de inversiones y los reglamentos aplicables al turismo hay más de 70 prohibiciones y obligaciones. Y las empresas tienen derecho a exigir esas obligaciones y poner esas prohibiciones. Pero ¿cómo es eso? Las empresas están despidiendo y disciplinando a empleados de otra entidad. Esa entidad empleadora que el gobierno creó para ese subterfugio y esa trapisonda de privar a los trabajadores del 95% de su salario. De tal manera que esas empresas están incurriendo en una grave falta de responsabilidad corporativa, porque están despidiendo, disciplinando o tomando disposiciones contra empleados y trabajadores de otra empresa. Esa agencia empleadora que el Estado cubano creó en combinación con los inversionistas para desviar esa cantidad inmensa de dinero. Ahí hay una contradicción flagrante y desgraciadamente yo que admiro tanto a España, esas empresas españolas y las canadienses y las otras, Total de Francia, Domus de México, etcétera, están incurriendo en una cosa que en cualquier otro país
caería en lo ilícito penal. Nada más. Muchas gracias. Yo creo que ya hay algunas palabras. tenemos todavía 4 o 5 precisas Sí, palabras. ya no podemos. Si no, no nos da Esta tiempo. tarde, como vamos a continuar con más debates y demás, por favor, las palabras que se vayan a tomar ahora o que fueran a hablar ahora pueden continuar esta tarde. Sí, era Juan Benemelis quien tenía la palabra ahora. Sí, oyendo a su plan, me parecía oír a Maura y a Cano. O sea, la política española actual, estamos en la anterior, es igual tiene los mismos problemas filosóficos que la del 98. Los jóvenes liberales que asumen el poder en España con la idea de reforma y después paz. Pero la sombra de Estados Unidos los lleva a cambiar el discurso de paz primero y después reforma. ¿Y qué sucede? Pierden Cuba. Porque fue una invitación a Estados Unidos, a la entrada de Estados Unidos. Es el mismo dilema actual. Primero una cosa y después otra. ¿Por qué? Porque tenemos esta situación con Estados Unidos. El peligro es el mismo. La política es la misma. Y se repite la política española con respecto a Cuba de la generación del 98 y no mantenemos el mismo resultado. Muchas gracias. Sí, Sí, buenas tardes. Tomás Bilbao de Cuba Study Group en Washington, D.C. Sin necesidad de extenderme a una tesis filosófica, quería simplemente mencionar dos cosas. La primera, en la presentación se habló de que las empresas españolas se ven forzadas a aceptar las reglas laborales que le demanda el gobierno cubano, cosa que está muy claro. Sin embargo, eso no quiere decir necesariamente que las empresas españolas o otras empresas extranjeras no tengan la habilidad de actuar socialmente responsable, porque la decisión de no invertir, dada que la realidad laboral es esa, es en sí una decisión socialmente responsable. Segundo, en cuanto al bloqueo, yo quisiera que, y creo que es más conducivo a una política multilateral, que es lo que aboga mi grupo, que el enfoque hacia Cuba dejara de ser tanto entre las diferencias de las políticas internas de los países y enfocado más en lo que estamos hablando hoy sobre los derechos humanos, los derechos laborales, que al fin y al cabo es algo que nos une a todos, en vez de enfocarnos en la diferencia de políticas. Era todo. Gracias. Sí, Yaxi Sira, soy estudiante de Derecho Internacional. Creo que el contexto en que España logró que Cuba firmara junto a ella un APRI, un acuerdo de protección de inversiones, ya pasó. O sea, veo políticamente imposible que España haga firmar a Cuba actualmente una cláusula democrática o algo así para las inversiones, por lo mismo que señalaba la señora, que Cuba prácticamente no necesita de las inversiones de España. Sin embargo, sí quería resaltar algo que decía el diputado sobre lo que pudiéramos llamar una especie de poder blando que todos tenemos, dijera Joseph Knight, con el desarrollo de la técnica, del internet, de los celulares. Ahí sí tenemos soberanía todos. Y ahí sí podemos hacer mucho. Desde aquí, por ahí podemos denunciar todas esas injusticias y todas esas cuestiones. Y eso sí hay que explotarlo. Y en cuanto a las subvenciones, habría que ver, porque yo creo que por la OMC, a la cual pertenece España, yo creo que están prohibidas la mayoría de las subvenciones de ese tipo. Era nada más que una palabrita. Pero espera, estaba primero... sí, Nicolás. Nicolás Águila, pérfido de Miami. Creo que el desarrollo de Cuba va a depender sobre todo de ese capital humano tan importante que tenemos en la ciudad de Miami, de la cual me honro de ser su hijo, porque somos gente trabajadores, pacíficos, en general somos muy buenos y somos más eficientes que todos en la isla juntos, a pesar de lo que diga la izquierda española.
defiendo mucho Miami. El día después no se complica, el día después va a ser el día de la borrachera, en Miami y en Madrid. El día siguiente, el día después, no sé qué harán con los españoles en La Habana y en Cuba, porque están cogiendo odio, porque son cómplices absolutos de la explotación a que está sometido el pueblo de Cuba. Claro, no solo la gente en el exilio, sino dentro de Cuba se piensa en política fuerte contra los españoles, confiscación de las propiedades, o por lo menos indemnizaciones bien fuertes, porque en Cuba no se ve un solo producto español, y todo lo que están haciendo las empresas españolas, especialmente las hoteleras, es ser cómplices de la tiranía de Castro y apuntalarla. Eso era básicamente. La ley Helms-Burton no depende del presidente, depende del Congreso. Sería el presidente el único que podría cambiar la ley Helms-Burton. Esa ley le impide a los capitalistas americanos invertir en Cuba. Y bueno, yo entiendo el interés que tenga por el libre comercio, por la libre inversión de los americanos o de los españoles. Pero los cubanos es lo que nos está preocupando a nosotros. Ningún cubano puede invertir en Cuba. Y no digo del exilio, cubanos de allá adentro. Mientras que cualquiera de ustedes puede montar un restaurante en Cuba, nosotros no. Y los que están en Cuba no. Esa es la primera ley que hay que cambiar, para después cambiar la ley. Muchas gracias. Sí, nada más. Quería decir que cuando se habla de responsabilidad social de las empresas en Cuba, creo que se está hablando de un mundo que no existe por allá. En 10 años de militantismo pro derechos humanos en Cuba he encontrado mucha gente, muchos inversionistas, y puedo decir que todos, sin ninguna excepción, tienen un punto común, es el cinismo. El cinismo son ellos que han permitido a este régimen sobrevivir después de la desaparición de la Unión Soviética. Ellos saben exactamente lo que están haciendo, no le importa absolutamente el bien de su empresa, el bien de la imagen de su país, el crecimiento en Cuba. Lo que le interesa es el profito a corto plazo. Hoy en día, por ejemplo, Francia, con 1.8 billones de francos de créditos que nunca serán pagados por el Estado cubano, sigue invirtiendo con el dinero público, el dinero de los contribuyentes franceses. Yo creo que hay que trabajar en esta dimensión. Y si ese sistema sigue, es que adentro de las empresas, adentro de los partidos políticos, de derecha y de izquierda, hablo del caso francés, pero creo que es la misma cosa en España o en los Estados Unidos o en todos los países del mundo, no hay color político. Estamos frente a un régimen que viola absolutamente todos los derechos humanos, no es un secreto para nadie, y hay que acabar con eso, adentro de los partidos políticos, adentro de los sindicatos y adentro del mundo empresarial. Segunda cosa y otra dimensión, se estaba hablando de un bloqueo, de un desbloqueo, yo creo que ya es demasiado tarde, estamos entrando en otra dimensión. Hay Bolivia, hay Venezuela, hay Cuba, hay otros países que van a seguir, hay el riesgo de un segundo frente al sur de los Estados Unidos, y eso cambia totalmente la visión que podemos tener del mundo cubano, y yo creo que eso merece otro tipo de reflexión. Muchas gracias. Vamos a Es una aclaración muy breve sobre lo que dijo el colega sobre la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton es una ley, es un instrumento del Congreso americano. Lo que tiene el título 3 y 4 le da la potestad al presidente de poder cancelar la aplicación, y eso es lo que supongo que él quiso decir. Muchas gracias. Damos la palabra ya a los dos ponentes para cerrar. Intentaré ser breve. Vamos a ver, hay una pregunta, la primera, que yo creo que es importante, ¿no?, desde el punto de vista de lo que yo represento al Partido Socialista. Yo pienso que hay tres capítulos de razonamientos que explican la frialdad con la que seguramente ustedes consideran que les estamos tratando, ¿no? La primera es que la izquierda... Matizando algunos... Sí, pero son cuantos. Sí, claro, por supuesto. No, la primera es que quizás
con toda la injusticia que la idea refleja, muchas veces la expresión de la contestación al régimen de Castro lo ha polarizado quizás una imagen ideológica de la derecha. Primera, que es un desconocimiento, y comprendo que es profundamente injusto, pero estamos tratando de analizar, no de justificar, sino ¿qué tres razones existen para comprender esa censura, ese reproche que usted nos hacía cariñosamente? La primera es que a veces, injustamente, la expresión de la contestación al régimen no es de izquierdas, sino de la derecha, quizás a veces con imágenes quizás muy reaccionarias. Segunda, que la izquierda siempre arrastra, digamos, sus viejos demonios, las contradicciones de su vieja historia. Hace poco escuché a un dirigente socialista francés que decía a sus compañeros en un discurso muy famoso: os invito a una ruptura, decía él, ¿no? Y yo pienso que la izquierda tiene que romper muchas amarras, y una de las que tenemos probablemente es esa constatación casi milenarista de que el movimiento castrista fue un movimiento de izquierdas y revolucionario, etc. Y eso sigue lastrando la memoria histórica con la que la izquierda de otros países, y concretamente la española, mira a ese régimen. A mí me recuerda mucho a una cosa que nos pasó a nosotros, y ustedes lo entenderán bien, en el País Vasco. Yo soy vasco, y cuando España alcanzó la democracia en el año 77, tuvimos 10 o 15 o casi 20 años todavía de incomprensión europea, sobre todo francesa, con lo que era la lucha terrorista contra el régimen democrático español, ETA. Y había un pozo histórico antifranquista en la comprensión que a veces establecía Francia y sus sectores más progresistas con esa lucha. A veces pienso que también la izquierda española tiene que romper esas amarras y colocar los puntos sobre las íes, como solemos decir, para contextualizar los movimientos políticos en su justa censura, ¿no? Y en tercer lugar, el otro argumento que explica es un poco que las relaciones institucionales de España y de las comunidades autónomas con Cuba, o inclusive las económicas, le llevan pues a ese grado de cinismo que usted señalaba y que tiene que ver con ese otro debate que luego comentaremos, que es cuál es la actitud más correcta en relación con el sostenimiento o no del régimen político cubano. Si la inversión o si la ayuda o lo contrario, ¿no? Que es un poco el debate que está arrastrando esta cuestión desde hace muchos años. Entonces, yo pienso que esas tres razones explican esa falta de afecto o de complicidad o de cariño que usted reclamaba a la izquierda española. Luego, en relación con el debate más en concreto, yo termino muy rápidamente, a mí me parece muy interesante lo que yo he escuchado, porque creo que hay un campo de acción pragmática y hay una respuesta contundente o diríamos más explícita a la responsabilidad de las empresas en Cuba. Hay un punto de vista que usted señalaba y que también lo han señalado otros intervinientes. Si tomamos la decisión de que la inversión, o que mejor diríamos, la decisión más responsable es no invertir, que se ha dicho por ahí, la cuestión es clara. Todo lo que hagan está mal. Vamos a dejarlo claro. Es decir, si partimos del principio de que las empresas españolas que participan en toda esa, digamos, tramoya que representa el régimen de Cuba hoy en día para con sus trabajadores, para con el no reconocimiento de los sindicatos, para con la fraudulenta subcontratación en el seno de la misma empresa, de una empresa cubana que es la que realiza las relaciones laborales, la falta de negociación colectiva, todo lo que ustedes quieran. Si partimos de la base de que la decisión más responsable socialmente para una empresa es no conectar con esa realidad, no aceptar esa imposición, no, pues entonces la respuesta es clara. Lo que hay que decir a las empresas españolas es, por favor, abandonen Cuba y no participen en ese fraude. Porque si no, cabe decir también, puede ocurrir que cuando, como lo ha dicho el señor que representaba a la pérfida Miami, puede ocurrir, y como le pasó a la IBM en Chile o a otras empresas, cuando llegue el
cambio, van a pagar responsabilidades. Cuidado, porque este es un tema que el mundo empresarial no tiene muy en cuenta. Es decir, que en este tema de la responsabilidad social de las empresas, lo que dicen los expertos es que hoy en día los mercados no premian los comportamientos responsables, pero sí castigan los irresponsables. Por ejemplo, tenemos los ejemplos clásicos, Nike con el trabajo infantil, en fin, lo que ustedes saben. Las extractoras, los de Shell en Nigeria con los problemas ecológicos, IBM en Chile, su colaboración con el régimen dictatorial, y todo eso acaba siendo un debe, cuidado, un debe muy grave en muchas empresas. El argumento más potente en esta línea argumental que se ha señalado es el de decirle a las empresas españolas: oiga, si ustedes quieren ser responsables, o al gobierno español, si usted quiere ser totalmente responsable, por favor, ni fomente ni estimule la inversión allí, o castíguela, como se ha pedido también de alguna manera, con cláusulas específicas, y a las empresas españolas que están allí se les advierte que el pueblo cubano les pasará factura. Esta es una posición. Pero hay otra, que es la en la que estamos. Las empresas lo hacen, a pesar de todo, son unas cínicas, lo que les importa es el profite, el beneficio, y entonces lo van a hacer. En ese terreno, ¿qué cabe desde la perspectiva de la responsabilidad social? Lo digo un poco para sistematizar la respuesta, porque si no nos volveríamos locos en el debate. A mí me parece que todavía cabe un margen de actuación sobre la empresa responsable en Cuba. Y la perspectiva es la exigencia en España, efectivamente, como alguien lo ha planteado, de su comportamiento con determinadas prácticas, con determinadas cosas. Por ejemplo, yo tengo muchas experiencias de empresas españolas que trabajan. Pongamos el textil en Marruecos. ¿Por qué las ONGs españolas exigen a Mango, Inditex, Induico, que es la textilera del Corte Inglés, Inditex, que es la de Zara, Mango, que es Mango, o la otra cuarta, ya no me acuerdo cómo se llama, que su comportamiento con las 40.000 mujeres que trabajan en Marruecos para el textil español sea socialmente responsable? ¿Por qué hay una exigencia? Pues porque las ONGs han viajado a Marruecos, han vigilado los talleres, han hecho un informe, han publicado. Todo eso es sociedad viva, cuidado, existe, todo eso existe. Lo mismo que podríamos decir lo que está haciendo Inditex, por ejemplo, en este momento, en varios países del sudeste asiático, que es colocando enlaces sindicales, el viejo enlace sindical del representante, en esas empresas donde no hay ni sindicatos ni hay nada, para que le informen directamente a la comunidad de si en ese taller textil que trabaja subcontratado para Inditex hay o no cumplimiento de derechos laborales. Porque ellos quieren saberlo. No quieren que nadie les denuncie por eso. Tienen miedo. Tienen miedo de que el mundo, su mercado mundial donde ellos venden, pueda confundir su ventaja competitiva, que es una logística aceleradísima y una revisión de modelos extraordinaria, casi Inditex, lo puedan confundir con lo que llamaríamos una explotación laboral en base en todo el mundo. Y como no quieren que eso ocurra, se preocupan de que no ocurra. Y crean sindicatos. Ellos, la propia empresa, sindicatos de verdad, donde no hay sindicalismo, en Bangladesh, para que les informen. Fíjense lo que estoy contándoles, ¿no? Bueno, esas prácticas existen. ¿Por qué? Porque hay un mundo que lo exige. Entonces, si en España, donde ustedes son más poderosos, hay una conciencia de exigencia sobre las responsabilidades de las empresas españolas en Cuba, y eso se vende en la red y en los periódicos, porque efectivamente la empresa siente que esa censura puede resultarle perjudicial desde el punto de vista del mercado, reaccionará. Las empresas al tema de la RSE responden, como decimos en el argot ciclista, cuando sienten en el cogote el aliento del que le sigue. El ciclista que viene detrás tuyo te pega en el cogote. Cuando la empresa siente que el mercado es sensible a algo, reacciona. Pues ustedes tienen que mover eso, o todos tendríamos que moverlo. No sé si me estoy explicando. Sí, queda ese campo de actuación para quienes ya están allí. El otro discurso es, váyanse y bórrense de allí. El otro es, si usted se mantiene, por favor, sea usted consciente de que aquí hay una censura en el consumo, a su cadena hotelera o a sus... por lo que está usted haciendo allí, por su corresponsabilidad con algo que es sencillamente intolerable, como es la negación del sindicalismo, la negación de la libertad sindical, de la negociación colectiva o la explotación de la dignidad laboral más elemental. Esas son un poco mis respuestas.
Muchas gracias. La gran responsabilidad se la ha dado a Ramón Jauregui sobre el gran tema, con lo cual yo creo que no se tengo que alargar mucho, ¿no? Sí que hay una posibilidad de responsabilidad social extraterritorial, ¿no? Desde el país de origen y desde el país en el cual radica la empresa, y yo creo que Ramón lo ha explicado muy bien. Unas cuantas pocas cosas. Es decir, que puedes hacer un acto de parlamento, el parlamento que es la casa. ¿No se invita? Hombre, sí, pero vamos a formalizarlo, ¿no? ¿Quieres comprometer? Sí, en el público. Claro que sí, pero vamos a formalizar qué, cómo, quién y para qué. Sobre todo las cosas se tienen que hacer para qué. Y de quizás, aunque sea testimonial, en nuestras intervenciones iniciales, o quizás en la mía, le han detectado una falta un poquito de pasión. Miren, es que cuando uno lleva muchos años intentando que las cosas cambien en un lugar, al final aporta elementos de reflexión estratégicos más que soflamas en el discurso. Con lo cual, si ustedes en un momento determinado le han detectado un punto de falta de pasión en el discurso a favor de la democracia, los derechos humanos, en contra de la explotación, etcétera, etcétera, pues pónganla en la cuenta de inventarios de lo mucho que yo he dedicado a este tema. Sencillamente hemos aportado elementos para compartir, creo que absolutamente la misma dirección, y creo que Ramón también desvarece en voz alta que es una cuestión de demócratas contra totalitarios, sino una cuestión ideológica. El desembarque no es de acuerdo en parte con lo que se ha apuntado, pero yo hacía referencia a un desembarque que no es ni debe ser exclusivamente económico, que es muy difícil, pero ustedes saben perfectamente que intentar hacer llegar unos cuantos libros a gente que quiere leer en Cuba es un acto que te llena de satisfacción y que muchas veces es difícil. Y ustedes saben que de forma directa o indirecta, esta Semana Santa un amigo mío político se fue de vacaciones a Cuba, pero dedicó los 2 últimos días a hacer contactos políticos, unos cuantos libros, opositores, etc. Y esto que es normal en una librería, comprar libros, consultar por internet, leer periódicos viejos, esto es muy difícil. Y el casal catalá, permítanme ponerles un ejemplo de mi tierra, ¿no? El casal catalá que hay en La Habana Vieja, pues las diputaciones, los ayuntamientos, tienen que desembarcar, y es muy difícil a veces, porque son interceptados los paquetes, la información, etcétera, etcétera. Es en este sentido que les digo que tiene que haber presencia física, coadyuvar, ayudar en lo posible a toda esta gente, más allá de lo estrictamente económico. Hay un peligro que ha pasado en el pasado y que aún pasa un poquito en el presente, que alguna gente va a Cuba para ayudar a la oposición y se queda enamorada del régimen. Eso es muy indecente, pero esto pasa, y aún en los viejos planteamientos muy viejos de algunos partidos, pero de forma muy residual, aún hay alguna gente que va ahí, que se queda enamorada, o hablando de cinismo y hipocresía, cínicamente pacta con la realidad porque le da unas prebendas, y esto se ve en becas, en universidades, en posgrados, en doctorados, etcétera, porque Cuba tiene un magnetismo que no tiene en otras partes, y esta corrupción de la realidad se produce. Finalmente, para terminar, miren, yo formo parte de un grupo parlamentario que no es el grupo de la mayoría, con lo cual yo no tendría que justificar el grupo de la mayoría, pero el planteamiento de la política del gobierno en el tema de Cuba y en otros países de Sudamérica y de Iberoamérica no ha sido un planteamiento a corto plazo, de rendimiento a corto plazo, ni tan solo nítido. Yo en la Comisión de Estudios Exteriores tuve la oportunidad de decirle al ministro de Estudios Exteriores más de una vez y más de dos que captaba lo que quería decir, que era muy sofisticado el discurso del presidente Zapatero en la Asamblea de Venezuela y en la de Colombia para intentar solucionar un tema, pero que esto tenía un riesgo de que era no comprendido por parte de una parte importante de la opinión pública o de una parte importante de colectivos de personas que se sienten vulnerados sus derechos humanos como ustedes. Algo se ha conseguido, porque la alternativa es cerrar la embajada. Miren, en Cuba en pocos años lo hemos intentado todo. España lo ha intentado todo. Y a la opción de retirar al embajador, y a la opción de dejar vacante la embajada, y a la opción de la oposición beligerante en los últimos años. O hay la opción de que el ministro de Asuntos Exteriores me diga: podemos liberar 3 personas, y que yo llame a Begoña Antigüedad aquí presente y que le diga cuáles son los que están peor de salud,
esto seguramente no es muy brillante, ¿no? Esto no es cambiar el régimen, ¿no? Pero esto es intentar mejorar en algo las cosas. Y ustedes saben que es caricaturesco lo que les diré ahora, ¿no? Pero no vamos a provocar la invasión de Cuba. Vamos a intentar... No, hay pequeños gestos. Como que he dicho, de los libros. Lo último que he dicho de la invasión no lo ponga en el vídeo, ¿no? Pero miren, hasta el límite de lo posible se puede hacer y se debe hacer. Y les tengo que decir, y es dentro de la Comisión de Estudios Exteriores, que algunos que expresamos nuestro apoyo crítico a esa estrategia estamos diciendo a mitad de la legislatura que los resultados por parte del régimen estructural cubano son muy pobres y muy cortos respecto a la estrategia del gobierno español. Pero que entiendan que lo hemos probado todo. Yo creo que hay buena voluntad por parte del gobierno español en este intento. Le agradezco mucho el viaje a finales del siglo XIX. Yo creo que al final habrá una presencia importante americana, virgen, porque no habrá tenido una presencia previa, con la cual no habrá la presencia previa que decían ustedes, y habrá una presencia importante española, pero que tiene que pasar por el tamiz que apunta muy bien Ramón Jáuregui de la responsabilidad social desde ahora, porque eso les puede generar una actitud de rechazo muy importante. Y finalmente, hoy por hoy la cooperación exterior de España ya está vinculada, y se está tramitando una ley para que sea no solo una voluntad política, sino una ley. La cooperación exterior en España ya está vinculada al respeto a los derechos humanos de los países. Evidentemente ustedes le encontrarán cooperación exterior en países en los cuales no hay respeto a los derechos humanos. Si se puede hacer un paso más allá y directamente decir una cláusula de no inversión en países que no respetan los derechos humanos, pues si quieren esto lo dejamos para otro debate. También tendríamos que calcular desde la lógica de la hipocresía y el cinismo, el coste de la inversión exterior en estos países. Tendríamos que ponderarlo. Gracias. Pues muchas gracias a Jordi Sopla, muchas gracias a los dos ponentes por la paciencia que han tenido de escucharnos no solo para ellos, sino de escucharnos luego durante más de media hora, y a los asistentes también por inmesurable. Todas las elucubraciones sobre el día después de Cuba son o caben en el ámbito de la especulación. Es pura filosofía, porque incluso la información de inteligencia con que puedan contar los estados, por lo menos eso es lo que hemos sentido en el momento en que nos hemos reunido en 3 oportunidades con el gobierno español, concretamente con el ministro de Exteriores, o es una información desactualizada o es una información que se encuentra totalmente encasillada en un marco totalmente ideológico. La historia de Cuba no es la historia que usualmente suele contarse en Europa, y un país que en 56 años logró salir de los resultados de la más cruenta guerra de independencia por la que atravesara ninguna nación americana, ninguna, donde perdió la tercera parte física de toda su población y que asimiló en menos de 20 años una cantidad igual de población extranjera, mayoritariamente española, y que en el año 1957 se encontraba a 20 céntimos per cápita para el despegue económico, es a no dudar una nación que tiene determinadas potencialidades. Y recordar un día en una sala anexa al Parlamento, ir allí, desarrollar un acto e invitar a los parlamentarios que se quieren acercar. ¿Qué posibilidad también tendríamos? Es una para cada uno. Si les parece, vamos a acumular varias preguntas, y yo también les pediría, porque probablemente ellos no les conozcan a todos, que se presenten al principio para... Bueno, perdón, soy Rigoberto García, de una plataforma que hay en España que se llama Cuba Democracia Ya. Bueno, yo con Rigoberto lo conocemos todo, pero... Yo me llamo Miguel Ángel García, soy del Centro de Información de Estudios Cubanos. Quiero hacer breve referencia solo a complementar ambas intervenciones. Es cierto que dadas las condiciones internas de Cuba, cualquier empresa extranjera que está participada siempre del capital estatal cubano, le sería muy difícil llevar una responsabilidad social corporativa. No así si estamos hablando de la responsabilidad social corporativa que parte de esa empresa de su propio. Muchas gracias a Jordi Sopla. Yo creo que las dos intervenciones se han complementado perfectamente.
perfectamente. Una es de... Ya veo que la gente no me deja ni hablar a mí. No, ahora pero creo que ha habido un planteamiento teórico general de Ramón Jáuregui, gran conocedor de la materia desde el punto de vista académico, como creo que se ha utilizado como calificativo, y luego también la posible aplicación de esto a Cuba, en la que yo he percibido también ese día después ha salido la palabra que más ha salido, yo creo, en el fin de o sea, la expresión que más ha salido, y creo que probablemente esto también puede suscitar si siempre hay que esperar ese día después, o antes se puede hacer algo o no, en fin. Pero bueno, yo no voy a hablar, aquí han pedido la palabra. Sí, discúlpenme, soy un poco oportunista, pero bueno, las oportunidades tampoco se pueden dejar pasar. Si no, terminaría lamentándome por mucho tiempo. Lo primero quiero darle gracias a Ramón Jáuregui, ¿no?, por la magnífica exposición, por venir a compartir con nosotros esta mañana. A veces los cubanos demandamos un poco de más de atención por parte de tu partido, y la pregunta que te voy a hacer va en esa misma línea. ¿Qué podemos hacer los cubanos? ¿Qué podemos hacer los cubanos para poder lograr un poquitico más de complicidad, y complicidad de verdad, que se note en ese cuando te tocan, que es honesta, que es sincera, de ese calor que tanto demandamos? Fíjate que es muy sencilla. ¿Qué podemos hacer los cubanos, o algunos cubanos, pues tal vez algunos lo tengan, para poder tener dentro de tu partido un poquito más de complicidad y de calor humano? Esa era para mí. Y ya que estoy en mi turno, aprovecho también para lanzar una a Jordi Suclá. Decía que Cuba evidentemente era una isla, pocas cosas se pueden hacer, pero el Parlamento español no es una isla. ¿Qué posibilidad tendríamos los cubanos de poder... el territorio nacional? En este caso estoy haciendo referencia a la carta enviada por la Asociación de Inversores Españoles en La Habana al presidente de la Nación, a José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2004, donde establecía una separación tácita entre la defensa de los derechos humanos en Cuba y los negocios. El texto de la carta está publicado, se le puede hacer llegar a quien lo quiera leer, y tácitamente se habla de que los derechos humanos en Cuba son pues una cosa muy loable y tal, pero que eso es una cosa y las inversiones son otra. En el momento en que se estaba definiendo la política con relación a la permisividad o no, con relación a Castro, referente a la política española, después europea. Eso es primero. Segundo, yo personalmente, las elucubraciones filosóficas sobre el día después se basan, yo fui durante muchos años, ya no lo soy, por desgracia, estoy aquí exiliado, fui científico y me basé siempre en datos y variables concretas, medibles, pausables.